Saludos, bienvenidos a la Masterclass Lección 10, los 144,000 en número. Pregunta número 1. ¿Cuántas veces en la Biblia se menciona directamente el número 144,000? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Apocalipsis 7, verso 4. Miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14, el verso 1. Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese canto, sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14, el verso 3. Respuesta: 3 veces. Los 144,000 en el libro del profeta Sofonías. El remanente, los 144,000 de Israel, no hará injusticia ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Sofonías capítulo 3, el verso 13. Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese canto, sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y en sus bocas de los 144,000 no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, verso 3 y el verso 5. Según la profecía de Apocalipsis, los 144,000 en sus bocas no tendrán engaño. Según la profecía de Sofonías, el remanente no tendrá en su boca lengua engañosa. Entonces, en la Biblia, el único grupo identificado que no tendrá engaño en sus bocas son los 144,000. Por lo tanto, el profeta Sofonías, al escribir del grupo que no tendría engaño en sus bocas, está hablando de los 144,000. El profeta Sofonías le da el título de remanente de Israel a los 144,000. La definición de remanente es lo que queda después de la separación o eliminación o destrucción de una parte, según el diccionario estándar. En esta profecía, el remanente de Israel son los que quedarán después de la destrucción realizada en la iglesia por los 5 ángeles. Los 144,000 serán los sobrevivientes, los que quedarán de pie durante el juicio de los vivos. Por eso, a ellos se les llama el remanente. Los 144,000 en el libro del profeta Abdías.
Y vendrán salvadores, los 144,000, al monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Abdías capítulo 1, el verso 21. Miré y vi al Cordero, es decir, a Cristo, de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14, el verso 1. Cristo y los 144,000 sobre el monte de Sión. El Cordero es Cristo según San Juan capítulo 1, el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, el Cordero, es visto sobre el monte Sión. Los 144,000 también son vistos sobre el monte de Sión. Cristo y los 144,000 son salvadores. Cristo es el Salvador de su iglesia y del mundo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21. Los 144,000, al no tener mentira en sus bocas, tienen la verdad. Y al predicar la verdad, ellos salvarán vidas. Entonces, los 144,000 también son salvadores. El profeta Abdías, viendo el futuro, declara: y vendrán salvadores, los 144,000, al monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Abdías 1, el verso 21. Por lo tanto, el profeta Abdías también pronosticó la aparición de los 144,000 sobre el monte de Sión. Y él les llama salvadores. Pregunta número 2. ¿Qué tenía el ángel que subía de donde nace el sol? Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Apocalipsis capítulo 7, el verso 2. Respuesta: el sello del Dios vivo. Obtener el sello del Dios vivo es obtener vida eterna. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles, quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Apocalipsis 7, verso 2. El sello, primero que todo, note que la definición de sello es un instrumento que es usado para sellar, asegurar o encerrar fuertemente. Asegurar, hacer que alguien o algo quede libre de daño o perjuicio. Por lo tanto, el sello del Dios vivo nos asegura, nos protege de cualquier daño, impidiendo que probemos la muerte. Dios vivo. El hecho que Dios esté vivo no indica que Él tiene vida,
sino que Él es la vida. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14, el verso 6. Como Dios es la vida eterna, Él da vida eterna. En este caso, a través del ángel poderoso que tiene el sello del Dios vivo. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque todos viven para Él. Lucas 20, el verso 38. Los que no tienen el sello no tienen protección. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Apocalipsis capítulo 9, el verso 4. Los que no obtengan el sello del Dios vivo no serán protegidos, por lo tanto morirán. Pero los que logren el sello obtendrán protección, vida eterna. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9, el verso 6. Dios pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad. Romanos 2, del verso 6 al 7. El que logre obtener el sello del Dios vivo en su frente, automáticamente obtendrá vida eterna, inmortalidad. Por lo tanto, los 144,000 sellados no probarán la muerte, serán inmortales. Pregunta número 3. ¿Qué debemos hacer para obtener el sello del Dios vivo, la vida eterna? Gemir es arrepentirse, dejar de pecar, sentir tristeza por nuestros pecados y de los miembros de la iglesia. Ezequiel 18, verso 30. Clamar es proclamar el mensaje del juicio de los vivos, advirtiendo a los miembros de la iglesia. Isaías 58, el verso 1. Abominación es maldad, pecado. Y el Señor le dijo al ángel: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, la iglesia, y pon una señal, el sello del Dios vivo, en la frente de los hombres que gimen y que claman por todas las abominaciones, es decir, pecados que se cometen en medio de ella, en la iglesia. Ezequiel 9, el verso 4. Respuesta: gemir y clamar contra las abominaciones. Pregunta número 4. ¿Cómo les llama el ángel a los 144,000? Y el ángel que tenía el sello del Dios vivo les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, el verso 3. Respuesta: siervos de nuestro Dios. Un número se puede contar. Las matemáticas que usa números es la más grande
ciencia de la exactitud. Ejemplo 1. Los 200 millones y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Apocalipsis 9, el verso 16. Los ejércitos de jinetes en esta profecía es 200 millones exactos. Ni uno más, ni uno menos. Como se puede observar, el Espíritu Santo mencionó 2 veces la palabra número en el mismo versículo, para indicarnos que esta cifra de 200 millones es exacto y es contable, no simbólico. Totalmente un número literal. Ejemplo 2. Los 12 apóstoles. Todo estudiante de la Biblia sabe que Cristo tuvo exactamente 12 apóstoles. Ese número 12 no era simbólico, sino literal, exacto. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Lucas 22, verso 3. En la Biblia, cuando se usa el término número, se refiere a algo exacto, totalmente literal. Ni uno más, ni uno menos. Ejemplo número 3. Los 144,000. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, el verso 4. Los 144,000 es un número literal, totalmente exacto. Ni uno más, ni uno menos. Datos. Tribus, 12. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Santiago 1, verso 1. Número de sellados por cada tribu, 12,000. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. 12,000 de la tribu de Gad. Apocalipsis 7, el verso 5. Con estos datos apliquemos la matemática, la más grande ciencia de la exactitud. Y esto probará que los 144,000 es un número literal, exacto. Tenemos 12 por 12,000 igual 144,000. La gran multitud no se puede contar. Los 144,000 son de Israel, Apocalipsis 7:4, es decir, del pueblo de Dios. Y el actual pueblo de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Los 144,000 no tienen engaño en sus bocas. Apocalipsis 14, el verso 5. Es decir, no tienen mentira. Y si no tienen mentira, entonces tienen verdad en sus bocas. Y la verdad se predica. Los 144,000 son llamados siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, el verso 3. Como son siervos, tienen un trabajo misionero que realizar.
predicando la verdad en todas las naciones. Adventistas fieles terminarán la obra en todo el mundo. Entonces se verá el resultado del esfuerzo de los 144,000. Ellos convertirán una gran multitud de todas las naciones. Serán demasiados que no se podrán contar. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Apocalipsis capítulo 7, el verso 9. Los 144,000 sellados de la iglesia adventista del séptimo día son contables. La gran multitud de todas las naciones no son contables, porque serán demasiados. Este es el plan misionero de Dios, el resultado de almas convertidas por la obra misionera de los 144,000. Será una gran multitud que nadie podrá contar. Finalmente llegamos al cuestionario, lección 10. Pregunta número 1. ¿Qué título le da el profeta Sofonías a los 144,000? Respuesta: el remanente. Pregunta número 2. ¿Cómo les llama el profeta Abdías a los 144,000? Respuesta: salvadores. Pregunta número 3. ¿Qué obtendrá automáticamente el que logre tener el sello del Dios vivo? Respuesta: vida eterna. Pregunta número 4. ¿Los 144,000 es un número literal o simbólico? Respuesta: literal. Pregunta número 5. ¿Cuántas almas será el resultado de la obra misionera de los 144,000? Respuesta: una gran multitud que nadie podrá contar. Y esto ha sido nuestra masterclass. Como alumno, escribe tu nombre y apellido en los comentarios. El maestro bíblico, tu servidor, el pastor Enoc Martín. Puedes escribirlo también. Tu calificación. Si has comprendido la lección, tienes 100 puntos. Y si no, regresa este video, míralo nuevamente hasta que lo comprendas. Y tendrás 100 puntos. Escribe 100 puntos. Y la fecha en que has visto esta lección, lo puedes escribir para que quede el récord. Muchas gracias y que el cielo te bendiga poderosamente. Recuerda, cada adventista, un misionero. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo
de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.